¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, Listen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Esperando, pues, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de seguir Buenos días, trabajando en sí. la plataforma. ¿Cómo está? Muy buenos días. De tener los documentos al día, de tener las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca de el arte griego en general, ¿no? Hablando un poquito también de las batallas más importantes. Si recordamos un poquito, los griegos prácticamente pues nos dejaron el avance en el tema de la política, de la cultura, de la economía, del conocimiento en general, ¿no? Pero también vamos a estudiar un poquito acerca de las batallas que ellos en su momento también lograron tener, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor? El señor Stalin Salazar. Batallas. Lejos de las pacíficas, las polis se formaban en el Imperio griego. Eran muy propensas a los conflictos, puesto que había algunos que se situaron en sitios más convenientes de otras. Las de esta, de estos desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentra la guerra Lelantina. Fue disputada entre Calcis y Eretria, dos polis importantes de la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el apoderarse de una importante zona llana, prós- próspera, y conseguir alimento conocido como llanura lelantina. Dicho conflicto se extendió más por los 60 años. Como consecuencia, Caliz venció y contrincante fue destruido. Guerras médicas fue en el nombre con el que se conoció las batallas entre griegos y los persas entre los años de 1990 a.C. y 1708 a.C. La alta movilización de guerreros llegó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de la Aquemedi- aqueménicos. Guerras de Pel- Peloponneso, a ver, Peloponneso. En la ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla con cifras iguales. En el ejército, como resultado, unas ciudades más importantes del imperio hasta el siglo IV, ¿sí? El siglo, no, siglo XIV, ¿No siglo cuarto? siglo cuarto, ya, siglo cuarto, sí está bien. Siglo cuarto, antes de Cristo, fue sometido a su esplendor o opaca por completo. Batallas de las Hasta ahí nada Termópilas. más. Muy bien, señor Stalin. Ya, Muchísimas ya. gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito acerca de los enfrentamientos que en su momento han llegado a tener los griegos, netamente destacamos algunos entre los más importantes, ¿no? Si bien es cierto, ellos directamente estaban organizados por ciudades o las polis también que se conocidas, ¿no? Que prácticamente gozaban de cierta independencia y que obviamente ellos en su momento también empezaron a tener conflictos entre ciudades, ¿no? La guerra de Lelantina, que prácticamente fue una de las más representativas, se dio entre estas dos ciudades importantes, ¿no? Entre Calcis y Eretria. Aquí directamente podemos detallar de que Calcis directamente logró vencer en este enfrentamiento, en este caso a Eretria, y eventualmente pues pudo destruirla como tal, ¿no? Se establece también que este conflicto duró cerca de 60 años, ¿no? De estos enfrentamientos.
Después logramos establecer el conflicto conocido como las guerras médicas, ¿no? La batalla fue entre los griegos con los persas, ¿no? Hablando de los años 490 a.C. y 478 antes de Cristo como tal, ¿no? Aquí directamente logramos establecer que fue un enfrentamiento masivo por parte de los griegos y obviamente los persas también, que gozaban de un ejército bastante extenso como tal, ¿no? Los enfrentamientos obviamente tuvieron día tras día, año tras año, y eventualmente pues los griegos lograron derrotar a los persas en su momento, ¿no? La siguiente guerra que nosotros vamos a estudiar prácticamente es la guerra del Peloponeso, ¿no? En donde prácticamente fue un enfrentamiento, perdón, entre estas dos ciudades importantes, tanto Atenas como Esparta en general. A pesar que en este caso los ejércitos realmente contaban con una cantidad de soldados bastante equitativos, por decirlo así, aquí directamente destaca lo que son los espartanos, ¿no? Si recordamos un poquito, los atenienses prácticamente estaban enfocados en el conocimiento, enfocados en las ciencias, el arte, la cultura, y obviamente su ejército no era el mejor preparado, por decirlo así, para el enfrentamiento contra los espartanos, ¿no? Si recordamos un poquito, los espartanos prácticamente eran una ciudad, sí, una sociedad que prácticamente estaban enfocados siempre al ejército, a los enfrentamientos, al combate, y ellos prácticamente estaban inculcados desde muy pequeños. Es decir, Dicen el una momento que pregunta. nacían, sí, dígame, por favor. La guerra de Peloponeso no es la guerra donde la que habla Homero de de la Ilíada. Excelente, Homero habla de ese enfrentamiento. Muy Entonces es bien. ese del caballo que va y pierde en Roma, creo que perdió Roma. No perdió Esparta, que digo. Excelente. El de los troyanos, el de los Ajá. troyanos. Bueno, muy bien. Entonces, aquí se dieron todos estos enfrentamientos. Miren, por ejemplo, aquí en el caso de los espartanos, obviamente, pues ellos estaban enfocados directamente en el aspecto militar, sí, y eventualmente, pues ellos derrotaron a los atenienses como tal, ¿no? Pero como ustedes saben, los atenienses prácticamente gracias a su conocimiento, a su desarrollo, realmente lograron restablecerse. Aquí también podemos hablar de la batalla de las Termópilas. Fue un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, especialmente en el año 480 antes de Cristo, ¿no? En el desfiladero de las Termópilas, donde varios hoplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas, ¿no? Si bien es cierto, no sé si recuerdan, tal vez pasan series, películas, videos acerca de los 300. ¿Han visto tal vez esa película? Los 300 dice que los espartanos comienzan a pelear por... Excelente, muy bien, que hablan directamente del enfrentamiento de los espartanos como tal, ¿no? ¿Cómo trata o sobre qué trata ese trama? ¿Hemos visto tal vez esa película? La trama trata que como los espartanos iban a las guerras para conquistar los diferentes tipos de ciudades o conseguir más territorio, Ya, muy bien. pero Ahora, al último se enfrentan, no sé con quiénes se enfrentan, pero la última batalla creo que pierden. ya, muy bien, excelente. Entonces ya les voy a mandar a ver esa película. Muy bien. Si bien es cierto, pues aquí destaca lo que es un enfrentamiento entre 300 guerreros espartanos como tal, ¿no? En contra del poderoso, en su momento, el imperio persa, ¿no? El rey que estaba en ese momento era el rey Jerjes I. Sí, entonces prácticamente los espartanos se enfrentaron, los 300 espartanos, en contra de los persas, ¿no? Porque los persas en su momento iban creciendo en constantes guerras, conflictos por obtener más territorios, y ahí directamente se enfrentaron a los espartanos, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga el hecho de valentía más grande en la historia, porque a pesar de que eran 300 hombres, lograron pues
soportar el ataque de los persas durante, en este caso, cerca de un año y más, ¿no? Pero, sin embargo, como ustedes saben, la cantidad también es bastante importante y eventualmente, pues, fueron derrotados como tal, ¿no? Pero, en fin, destacamos lo que es la entrega, la lucha, la valentía de defender directamente su territorio en contra de los persas, ¿no? Y justamente en el trama de la película destaca cómo murió directamente el rey de los espartanos. ¿Cómo se llamaba el rey de los espartanos, señor Stalin? El de los espartanos, no sé cómo se llama, dice. ¿Cómo? Muy bien, se llamaba Leonidas, ¿no? Que Leonidas, ese nombre me se ex- olvidar, dice. Sí me ha visto la película, pero no me excelente. acuerdo el nombre muy bien de. Muy bien, ya les voy a mandar a ver a toditos la película y les va a tomar la prueba de eso. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, prácticamente Leonidas en su momento pues fue líder de los espartanos, luchó contra los persas, pero prácticamente fue derrotado como tal, ¿no? Otra de las batallas importantes, la batalla de Salamina, en el año 480 a.C., después de la batalla de las Termópilas, ¿no? Se lleva a cabo esta batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y a las fuerzas navales griegas con Atenas a la cabeza, ¿no? El general ateniense Temístocles se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jerjes I, ¿no? Miren, a pesar de que los espartanos fueron derrotados en este caso, el rey Jerjes como tal no logró pues detener su tema de expansión territorial y aquí directamente en la batalla de Salamina lograron pues erradicar finalmente a los persas, ¿no? Pero esta vez con la ayuda directamente de los griegos y de los atenienses, perdón, como tal, ¿no? Aquí podemos ver cómo se preparaban para la guerra, los escudos, las lanzas y cómo estaban el enfrentamiento naval, ¿no? Y las embarcaciones correspondientes, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la religión, el señor o la señorita. La señorita Buenos Verónica días. Sí, Criollo, por favor. Muchas gracias. Religión. religión. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades, estados. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades, estados, y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. ¿Quiénes eran sus dioses? Entre los distintos dioses principales que adoraban los griegos podemos contar los siguientes. Zeus. Este era el dios principal para los griegos, ya que se consideraba el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter, por su correspondencia con este dios de la mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa Juno en mitología romana. Además se le consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Gea era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quien se representaba con Terra en mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez a numerosos hijos que llegaron a ser dioses. Apolo. Ya me perdí. Apolo llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y mellizo de Artemisa,
Artemis o Artemisa. Es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde con la diosa Diana de la mitología romana. Ares es el dios de la guerra y era conocido por tener un carácter violento y sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres, Zeus y Hera. Generalmente se le identifica con Marte, dios de la guerra en la mitología romana. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Ahora, si nosotros hablamos directamente de los dioses, ¿no? Como ustedes saben, la religión de ellos prácticamente era politeísta. Adoraban a diferentes dioses y cada uno de ellos, en este caso, representaba un fenómeno de la naturaleza como tal. Y en el caso directamente de los griegos, establecían directamente que Zeus era el padre principal de todos los dioses como tal, ¿no? Y que ellos directamente vivían en el monte Olimpo. Prácticamente nosotros podemos establecer que al día de hoy se sigue realizando lo que se conoce como las Olimpiadas. ¿Hemos escuchado alguna vez ese término? Sí, las Olimpiadas griegas, que fueron creadas en Grecia para la veneración de los dioses del Olimpo. O sea, era como un festejo que se da para el Olimpo. Y ahí sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Grecia, en Muy Atenas, bien. capital. Ateniense, excelente, muy bien. Al día de hoy nosotros practicamos lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para aquel entonces los griegos lo hacían en favor de sus dioses como tal, ¿no? Aquí hablando de los dioses principales que tenían los griegos, era Zeus, era Geo, Apolo, Artemisa, Ares, Hermes, Afrodita, que prácticamente ellos cumplían roles fundamentales en su sociedad, ¿no? Aquí directamente Zeus se le atribuía pues que era el dios del cielo, el padre de todos los dioses, el dios del rayo, Poseidón, dios del mar, Hades, dios del infierno, Demeter, diosa de la agricultura, Hera, diosa de la familia, ¿sí? También podemos hablar en este caso de Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, bueno, una gran infinidad de dioses que los griegos llegaron a venerar, ¿no? Si bien es cierto, Zeus era conocido como el padre de todos los dioses, cuando dentro de la mitología griega logró derrotar a su padre Cronos, ¿no? Cronos, que prácticamente era un titán, que también manejaba el control del universo, ¿no? Y eventualmente cuando Zeus nació, Zeus destronó a su padre y se quedó pues en el poder como tal, ¿no? Y de ahí directamente dio paso a la creación de estos dioses que prácticamente eran venerados en la mayoría de los templos, en la mayoría de las ciudades y practicaban lo que son bailes, juegos, tradiciones en favor de estos dioses en general, ¿no? Ahí Y en hizo la mayoría de la los guerra, templos, dicen. Ahí hizo sí, la guerra, dígame. ellos también se pelearon. La guerra de la Maninocania, creo que es Manicocasia. La guerra que entre titanes y griegos. Y La Dios, titanomaquia que lo dice, eso, ¿no? La Titanomaquia. titanomaquia. Muy bien, el enfrentamiento pues por el poder directamente de los cielos, ¿no? Si bien es cierto pues fue un enfrentamiento bastante difícil según la mitología griega, en donde los dioses se enfrentaron en contra de los titanes. Los dioses vencieron, en el caso con el apoyo directamente de los cíclopes, con el apoyo directamente de los hecatónquiros, que prácticamente eran monstruos que eran encerrados dentro del terreno conocido como el Hades, sí, el Hades, que prácticamente era una parte muy oscura dentro del inframundo como tal, ¿no? Zeus los liberó y en favor a ello, ellos directamente apoyaron a Zeus y con la ayuda de ellos directamente pues lograron derrotar a los titanes en general, ¿no? Y de ahí pues Zeus prácticamente volvió a encadenar estos monstruos, pero esta vez se convirtió en el dios de todos los dioses como tal, ¿no? Muy bien, pasamos a la música y a la pintura. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Rosita Sandoval, por favor? Música y pintura. Música y pintura. La música era parte vital de los antiguos griegos.
ya que se encontraba presente en distintas celebraciones, y en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, Juegos pitacos y ceremonias religiosas. También en algunos que formaban parte de dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaron una gran diversidad de instrumentos que eran parte importante de la música de aquel tiempo. Entre estos se encuentran la cítara, la flauta de pan y la lira, aulos y el tauli, la trompeta y algunos otros. Los griegos también se guiaban por el pintura de las canciones, himnos que se ponían, tenían algo que han perdido hasta nuestros días, aunque no formaban de forma completa. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si hablamos directamente de la música, de la pintura, realmente eran utilizadas para todo tipo de ceremonias, costumbres, tradiciones, bailes que practican, hasta, bueno, los funerales, ¿no? Que prácticamente lo hacían en favor de sus dioses en general, ¿no? Los bailes, las tradiciones, lo que son la creación de instrumentos de aire, que prácticamente fue una enseñanza de los griegos en general, ¿no? Cuando yo me refiero a instrumentos de aire, ¿a qué tipo de instrumentos me refiero? La flauta, el clarinete, Muy la bien, trompeta, excelente, muy bien. la lira, ¿no? Es también. ¿Será la lira? Muy bien, Ah, muy no, bien. no, el de lira es de las liras de cuerdas, perdón. Excelente, muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Los instrumentos de viento que en algún momento nosotros lo hemos tocado, prácticamente es una enseñanza de los griegos, ¿no? Ellos directamente utilizaban esos instrumentos para sus festividades, para la adoración de sus dioses y obviamente para las ceremonias que ellos realizaban, ¿no? Aquí podemos ver lo que son unas festividades, bailes, podemos encontrar los instrumentos de viento y sobre todo cómo ellos directamente realizaban sus formas religiosas para sus dioses, ¿no? Ahora vamos a la pintura, por favor. Me ayuda el señor Stalin Salazar. Pintura. La pintura griega llegó a formar parte importante del arte de esta región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se pudo conservar muchas de esas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la adquisición y la réplica de dichas obras y el estilo. Las más conocidas son las que se plasmaron en vasos y jarrones de cerámica, donde se representan leyendas de héroes y sus hallazgos, acontecimientos históricos, Juegos Olímpicos, anécdotas de la vida cotidiana, entre otros motivos. Por otro lado, los griegos realizan muchas obras de pintura en las llamadas mosaicos y frescos, donde la misma forma se plasmaban hechos a la época y representaciones de personajes importantes cada vez con más colores y de mejor calidad gracias a la evolución que hubo en este campo, que tuvo en este campo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. La pintura prácticamente destacaba todas las actividades
que los griegos realizaban, ¿no? Mayormente destacaban lo que son las acciones de sus dioses, los enfrentamientos, las guerras, personajes importantes, ¿sí? Y sobre todo algunas hazañas que prácticamente destacaban, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen destacamos lo que son las puertas del infierno, destacamos cuando las personas, aquí en la foto está directamente el personaje, que llevaba las almas hacia el otro mundo, ¿no? Y sobre todo destacamos directamente la representación de los dioses en general, ¿sí? Y también destacamos lo que es la representación del inframundo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos palpar también que en esta imagen podemos detallar a un animal importantísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de animal será el que se encuentra aquí? Se llama Cancerbero, es el perro de 3 cabezas. Creo que es así. Excelente, muy bien. Cancerbero, el perro de 3 cabezas, ¿no? ¿Dónde vivía él? En el inframundo con aves. Era o sea, ¿cómo se llama? El, el protector o la mascota o el protector del rey Hades. Eso, directamente, Cancerbero, el perro de 3 cabezas, era el guardián del inframundo, ¿no? Entonces, miren, la gran variedad directamente de animales mitológicos, ¿no? Cancerbero era uno de ellos. ¿Qué tipo de animales mitológicos o personajes mitológicos destacamos de los griegos? A ver, uno es Cancerbero que vivía en el inframundo. El Minotauro, que era mitad toro y mitad humano. Muy bien, A ver, ¿cómo más? Las sirenas también. ya, muy bien, eh, Otros más. Las sirenas, las medusas, ya, muy bien. eh, las esfinges también. Excelente, la quimera, las Aquí esfinges, sí. hablamos de los semidioses, hablamos de la hidra de Lerna, hablamos de Pegaso, bueno, una gran variedad de Pegaso, los animales, gigantes, los cíclopes. los cíclopes, muy bien, que prácticamente pues era un detalle, por decirlo así, bastante amplio acerca de los personajes, ¿no? Hablando directamente en este caso de los representantes griegos como tal, ¿no? Que prácticamente ellos destacaban ese origen mitológico y que cada uno de estos monstruos en general tenían pues algunas funciones, ¿no? Muy bien, que prácticamente al día de hoy pues nos llenan también de bastante misterio en conocer un poquito acerca de estos personajes. Ahora, los monumentos griegos, ¿me ayuda por favor la señorita Verónica, por favor? Señorita Verónica, ¿estamos ahí? Utilicen Por monumentos favor. de los griegos. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que las representan. Entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes: la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas, esta se considera el centro de los templos más importantes de esta ciudad de Atenas y una de las más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C., donde se celebraban grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. El El Partenón. Partenón. El Partenón se ubicaba en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de Grecia, obra de Calícrates íctino y construido en mármol
blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Partenos. Muy bien, el Erección. El Erección. Fue un templo no más importante de la ciudad de Atenas, ubicado en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, muy cerca del Partenón. Se dedicó a la adoración de Atenas, Poseidón y Erecteo. El oráculo de Delfos. Este fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el Estado y conflictos bélicos, se consultaba al oráculo. Muy bien, excelente señorita, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos directamente de los aportes o los monumentos más importantes de los griegos, destacamos directamente los siguientes, ¿no? Cuando nosotros hablamos directamente de Grecia, siempre estamos directamente asombrados por la maravilla de sus monumentos, ¿no? Aquí hablamos directamente de la Acrópolis de Atenas, sí podemos observar. Es una imagen bastante amplia en donde está directamente la Acrópolis, hablamos directamente de la ciudad en general que está rodeada y sobre todo cómo está directamente colocado este templo, ¿no? Que está sumamente hermoso y obviamente pues en la parte más alta de esta ciudad, ¿no? Hablamos también del Partenón, ¿sí? Que es una de las obras arquitectónicas más visitadas por los turistas, ¿no? Hablamos directamente de la representación de las columnas, de las imágenes que tenemos en la parte del techo, ¿sí? De la decoración, que prácticamente es un monumento conocido como un patrimonio bastante importante, ¿no? En Pero el techo, ese se ve en buen estado, dicen, porque los demás están casi destruidos. excelente, ese es el que mejor se conserva, miren, es el que mejor se conserva. Aquí tenemos el erección, bueno, acá también tenemos un poquito destruido, tenemos lo que son columnas, imágenes representativas, ¿sí? Y sobre todo en una parte muy alta de estos territorios, ¿no? También tenemos el oráculo de Delfos en general, ¿no? Que prácticamente era el sitio donde se acercaban a tomar buenas decisiones, a consultar con los dioses, y eventualmente participaban pues la mayoría de los reyes en general, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a las personas Dicen, más importantes. el oráculo no eran tres hermanas que compartían un mismo ojo. Bueno, en el caso del sitio era este de aquí. Sí, el sitio como tal se encontraba aquí, ¿no? El punto de origen. Ahora, que si bien es cierto, dentro de la mitología griega prácticamente establecían que eran tres hermanas, ¿sí? En las cuales directamente se podría consultar acerca de su futuro en general, ¿no? Pero prácticamente el oráculo de Delfos estaba en un sitio en donde las hermanas como tal estaban asentadas, ¿sí? Unos dicen que prácticamente era el territorio, otros dicen que eran las hermanas, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a las personas más importantes o las personas más destacadas de los griegos, ¿no? Una que fue Alejandro Magno, un gran conquistador, el rey de Macedonia. Hablamos de otro importante que fue Sócrates, Aristóteles, filósofos, Platón, Antígono, Herodoto, Homero, Pitágoras, ¿sí? Y algunos otros más que prácticamente dieron aportaciones importantes dentro de la sociedad griega, ¿no? Hablando de la política, de la economía, hablando del arte, de la agricultura, bueno, de la ganadería, que generalmente fueron aportaciones que estos grandes pensadores dieron a la sociedad en general, ¿no? Y eventualmente, pues, al día de hoy nosotros podemos palpar que todas estas enseñanzas prácticamente se encuentran en todos los países en el mundo, ¿no? Otros aportes que también nos dejaron los griegos fue en la materia de la filosofía, la política y la arquitectura, ¿no? Como ustedes saben, la filosofía prácticamente es la madre de todas las disciplinas
De ahí pues aparecieron todas las disciplinas que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Y que prácticamente muchos de los personajes, hablando de los filósofos, estaban, destacando lo que es esta disciplina, ¿no? Recuerden que la filosofía significa, pues, amor a la sabiduría, ¿no? Hablando directamente de aportaciones de Aristóteles y Platón. La política, directamente hablando de la forma de gobierno, en donde prácticamente pueda participar toda la población, era conocida como la democracia en general, ¿no? Y si nosotros nos podemos analizar al día de hoy, la mayoría de los países en el mundo establecen como la democracia como su política de gobierno en general, ¿no? Y la arquitectura, pues, directamente esas obras arquitectónicas siguen prevaleciendo en nuestras sociedades e inclusive en nuestros hogares, ¿no? Cuando nosotros realizamos trabajos en columnas, trabajos directamente en la decoración, hablamos directamente en lo que son colores llamativos, lo que son el trabajo en piedras preciosas, bueno, en fin, donde destacamos lo que es el conocimiento de utilizar estos materiales y obviamente compartimos estas enseñanzas con nuestras generaciones que vienen creciendo día tras día, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen todo entendido. No dicen. Excelente, muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. No les voy a mandar ninguna actividad para que sigan trabajando el portafolio y la plataforma, por favor, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Igualmente, Gracias, dicen. Licenciado. Licenciado, Buen pase fin de bien. semana, dicen.